¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones. Continuamos nuestra enseñanza, nuestro estudio y reflexión a través del libro de Mateo. Ahora en el capítulo 4, comenzando en el verso 12. Mateo 4, comenzando en el verso 12. Cuando Jesús escuchó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Oramos? Padre precioso, qué hermosa oportunidad nos concedes nuevamente, Señor, de estar todos como un solo hombre alrededor de tu preciosa y eterna palabra. Vaya que es espíritu, vaya que es vida, vaya, Señor, que participa de todos tus atributos, donde quiera que estamos, quienes quieras que somos, Señor, allí estás con nosotros, Señor, con tu palabra. Dios hermoso, y lo que oramos siempre es que abra nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y que contemplando, Señor, tu gloria como en un espejo en ella, sigamos siendo transformados en tu imagen por tu espíritu, Señor. Oramos esto y más, los semillosos, quienes decimos así sea, amén y amén. Este verso, el verso 12, es parte, fíjense, de los versos finales de esta primera sección de 3 secciones mayores que comprenden el Evangelio de Mateo, o como Mateo decide organizar su narrativa. La primera es la presentación de Jesucristo. Revisémoslo porque esto lo vimos dentro del prólogo o la introducción en los 2 primeros capítulos, pero vamos a revisarlo. Las 3 partes mayores, quizás, querido Rob y Jenny, pudiera ser pregunta para trivia. ¿Cuáles son las 3 partes mayores alrededor de las cuales Mateo escribe su evangelio? Bueno, la primera es la presentación de Jesucristo, capítulos del 1 al capítulo 4, verso 16. Hoy vamos a terminar la primera parte y comenzar la segunda parte. La segunda parte es esta: Jesucristo, su ministerio público. Hoy vamos a estar reflexionando en el primer mensaje, la primera actividad, el primer movimiento que el Hijo de Dios hace tan pronto comienza su ministerio público. Y eso está del capítulo 4, verso 16, al capítulo 16, verso 20. Y finalmente, Jesucristo, su pasión y su resurrección. Capítulos 16, del verso 21, hasta el final. Capítulo 28, verso 20. Hay más que decir alrededor de cómo está organizado este precioso evangelio, pero por ahora nos quedamos con estas 3 partes mayores. Juan tenía muchos opositores religiosos, de los cuales Jesús quería mantenerse alejado por el momento, porque fueron ellos los que llevaron finalmente a Jesús a la cruz del Calvario. Juan fue arrestado primero y después muerto por Herodes Antipas, según más tarde en el capítulo 14 nos lo dice bien Mateo. Es interesante, chicos, es interesante considerar que Jesús hace su presentación pública como rey a Israel justo cuando su heraldo o anunciador o el que prepara su camino termina su ministerio, su servicio, justamente como lo haría cualquier rey. En otras palabras, esta imagen de realeza la usa Mateo, termina el heraldo de anunciar la llegada del rey, y es entonces que comienza la aparición pública del Rey de Reyes y Señor de Señores. Galilea, el Señor se va a Galilea. Jesús regresa a Galilea, donde decide iniciar su ministerio público. Galilea sería también el punto de partida, curiosamente, de la iglesia hacia su misión. ¿Lo recuerdan? Justo donde termina el Evangelio de Mateo, es allí en Galilea. Dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús, ¿recuerdan?, les había ordenado, y cuando le vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Jesús comienza su ministerio en Galilea, donde su iglesia también comenzaría su misión hacia llenar toda la tierra del conocimiento del Señor a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. En la primera división, que termina hoy, y también la segunda comienza, en esta primera división de su Evangelio, Mateo nos presenta a Jesús
como el legítimo Mesías de Israel, identificado y lleno por el Espíritu Santo, quien es completamente obediente a la palabra de Dios. De eso platicamos la semana pasada, ¿lo recuerdan? Mateo, desde el principio de su evangelio, nos ha dicho de muchas formas, respaldado por supuesto por la enseñanza de los profetas, que la salvación que Jesucristo viene a efectuar no se limita solamente al pueblo de Israel, sino que Jesús es el Rey de toda la tierra y que en él esperarán todas las naciones, aunque por ahora, desde Galilea, tenga que enfocarse en las ovejas perdidas de la casa de Israel. De ti, Belén, ¿lo recuerdan? Capítulo 2, verso 6, nuestro verso de memoria cuando pasamos por el capítulo 2. De ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Desde Galilea, pues, comienza su plan, su proyecto hacia las ovejas perdidas de Israel. Y de esto, bueno, hablan todas las escrituras. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente, no en importancia, sino en orden, y lo estamos viendo y lo vamos a ver acá en el Evangelio de Mateo, primeramente al judío y después también hasta lo último de la tierra, al griego. Bien, nuestro bosquejo para esta oportunidad es Jesús ha llegado. No hay ninguna duda que el Rey, Emmanuel, Dios con nosotros, hace su aparición. Ha venido su reino. Jesús ha llegado es el título, pues, de esta charla y de las conversaciones en células a través de toda la semana en Semilla. Ha llegado con un plan, versos 13 al 16. Jesús ha llegado con un mensaje, verso 17. Jesús ha llegado con un equipo, versos 18 al 22. Y finalmente Jesús ha llegado para establecer un estilo, versos 23 al 25. Ha llegado con un plan. Leemos el verso 13. Sigan conmigo la lectura, por favor. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Gloria a Dios. El Señor dejó Nazaret, aunque Nazaret nunca dejó al Señor. ¿A qué me refiero? Fue a vivir a Capernaum, pero él nunca fue llamado Jesús el Capernaumita o Jesús el Capernaumense. Él, inclusive cuando se presentó en el camino a Damasco, al apóstol Pablo, llamado entonces Saulo de Tarso, le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es así como Pablo mismo lo relata en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Así es de que esto que le llaman en Estados Unidos el zip code o el código postal o el lugar de su región, nunca lo dejó porque él decidió ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Justamente el mote, si tú quieres, o el apellido de Nazaret es no perteneces, no vales, y Jesús se adueña de eso, porque Jesús es el Mesías de todos. Cambió de centro de operaciones, cambió de vivir en Nazaret al sur de Galilea, muy cerca de Jerusalén, para vivir al norte de Galilea, al norte incluso del mar de Galilea, en Capernaum. Capernaum es la ciudad donde vivía Pedro, donde vivía Andrés, donde vivía Jacob y Juan. De hecho, Capernaum están sus ruinas, está bien identificada, y cuando el guía de turistas te lleva por la ciudad de Capernaum, está muy bien identificada lo que dicen que fue la casa de Pedro. Bueno, es muy interesante estar allí. Ahí también está la sinagoga que el centurión construyó. Y bueno, allí cambió el Señor su lugar o su centro de operaciones. Esta hermosa cita
que Mateo usa como base de su profecía es tomada de Isaías 9. ¿Recuerdan de Isaías 9? ¿Quién puede recordar Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Recuerdan en nuestra memorización, capítulo 1, verso 23? Necesito ayuda por acá. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Efectivamente, este pasaje que Mateo usa viene justamente de esta sección donde profetiza Isaías en el capítulo 9 acerca de Emmanuel. Quiero leerles desde el verso 9 hasta el verso 7 este precioso pasaje que también habla de este lugar que vio la gloria de Dios y donde la luz de nuestro Dios resplandeció. Isaías 9, verso 1, dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues, al fin, llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, de los que no pertenecen, de los excluidos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten, Señor, despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Que todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y termina Isaías 9:7, porque el celo de Dios, el amor del Señor hará esto. Isaías escribe su profecía cuando Galilea estaba bajo el dominio, la opresión, la oscuridad de los asirios. Isaías predijo que justo allí el Mesías libertaría a su pueblo en cumplimiento. Esto sucede cuando Galilea ahora está bajo el dominio del imperio romano, en condiciones políticas diferentes, pero en la misma oscuridad, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y es ahí donde el Señor, en su plan maravilloso, comienza su ministerio. La luz del Mesías brilla en los lugares más oscuros, como un regalo y como una promesa de gracia y de amor para toda la humanidad. Ya que Jesús no vino a buscar a justos, sino vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. No tenía yo esto pensado, pero justo acabo de recibir unos mensajes, publiqué hace poquito acá en mis redes sociales, que no las uso mucho, de verdad, acerca de, hey, ¿alguien conoce alguna puerta que Dios quiera abrir en una prisión de Arizona, California o Baja California, inclusive Sonora, para llevar un cargamento de Biblia a todos los presos? Y me acaban de responder hoy el penal del Hongo, hermanos preciosos que están haciendo la obra. Qué precioso es que Dios... Bueno, pongo esto porque me dice que él está justamente en el pabellón de secuestradores, de gente que ha cometido delitos federales y terribles. No sé si están sentenciados o no, pero es allí donde luz ha resplandecido y donde el Señor ahora está abriendo una puerta para llevar la luz del evangelio y recordarles lo bueno que ha sido Dios con nosotros, enviando a su Hijo unigénito Jesucristo. Bien, el Mesías ha llegado, Jesús ha llegado
no solamente con un plan, sino también con un mensaje. Verso 17. Desde entonces, me acompañan a leerlo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aún resuenan las palabras de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje, ¿lo recuerdan en el capítulo 3? Cada uno de los aspectos, curiosamente, del mensaje de Juan el Bautista, como generación de víboras o todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, los escucharemos uno a uno, emanados de la boca y de la enseñanza de nuestro precioso Maestro. Pero lo que no veremos en Jesús es el bautismo con el que Juan preparó el camino del Rey que había de venir, porque Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha llegado. Él ha llegado a este mundo para establecer su reino, comenzando en el corazón de sus discípulos, como en el cielo, así también en nosotros, a través de nosotros, en la tierra, el lugar donde Él quiere hacer también su habitación y llenarlo de toda su gloria. Dentro de las frases que Mateo podía usar para describir el reino de Dios, él prefiere usar la frase, ¿cuál? El reino de los cielos, que aparece, será interesante mientras va progresando nuestra lectura y reflexión, que vayamos señalándola. Yo lo que hago es poner una X de número de veces y pongo 1. X1, X2 significa primera vez, segunda vez. Bueno, tengo muchos señalamientos cuando leo mi Biblia. 32 veces aparece esta frase. Pero la razón no es solo por el hecho de que los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios, cosa que también veremos en su evangelio. Pero algo interesante es que Mateo también incluye la frase reino de Dios 4 veces en el capítulo 12, verso 28, 19, verso 24, 21, versos 31 y 43. Por lo tanto, no es solamente esta actitud piadosa de evitar mencionar el nombre de Dios, sino Mateo usa deliberadamente el término reino de los cielos, porque es la manera en la que él puede referirse al reino poderoso y trascendente de Jesús que venía a esta tierra. Esta es una imagen preciosa de la soberanía y de la autoridad del Dios de los cielos que se ha acercado y que manda a cada hombre en todo lugar que se arrepienta de sus caminos, reconociendo que Jesús es Señor de todo, que Jesús es Señor de todos. Ya lo decían los apóstoles en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos los seres humanos ser salvos. Señor, que venga tu reino como en el cielo, aquí también a la tierra, y el reino de los cielos se acercó en la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores, que demanda arrepentimiento y fe. Bien, Jesús se ha acercado no solamente con un plan, con un mensaje. Jesús se ha acercado con un equipo, pero antes de ir al equipo, olvidaba mencionar acerca del mensaje. ¿Cuál es este? Pues arrepentimiento. Repasemos rápidamente lo que reflexionamos juntos en el capítulo 3, cuando el mismo mensaje fue pronunciado por el precursor o heraldo de nuestro Señor Juan el Bautista. Y arrepentimiento, dijimos que no era un sentimiento de dolor o de remordimiento por haber hecho las cosas mal. Por ejemplo, ese sentimiento lo tuvo Judas y fue, y al final, ¿qué hizo con esto? Se ahorcó simplemente. Es un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Imagínate que alguien está decidido a bajar de peso sí o sí, mejorar su salud sí o sí, y se entera que el azúcar es alimento para toda clase de patologías, alimento para toda clase de células malévolas en su organismo, y entonces cambia su manera de pensar y automáticamente va a cambiar sus hábitos. No se va a sentir necesariamente mal y va a seguir comiendo helado, mantecado, ¿no? O aquellas
aquellos alimentos en cada uno de nuestros países llenos de calorías. Si no hay un arrepentimiento, esto es, hay un cambio de manera de pensar que involucra nuestra manera de actuar. Y ese es el arrepentimiento al que Jesucristo está invitando. Justamente la semana antepasada, cuando estábamos en Semilla, en células, conversando, reflexionando, aprendiendo unos de otros, orando unos por otros, asegurándonos que estas verdades caen o pasan de nuestra mente a nuestro corazón. Nosotros estamos en algunas células y una de ellas es con nuestros hermanos en Argentina, Jimmy y Analia, que les enviamos un saludo muy cariñoso. Y bueno, Jimmy perdió hace 2 años a su papito, a quien le predicó incansablemente el evangelio de Jesucristo. Los últimos años de su vida, su papito enfermó. Y enfermó debido a varias razones. Y una de ellas fue al proceder de su hijo mayor. Sin entrar en detalles, cometió actos que llevaron a su padre a enfermar. Entonces llega Jimmy con sus oraciones, predicando el evangelio de Jesucristo. Finalmente el papá de Jimmy muere. Y Jimmy ha estado por los últimos 2 años, yo le pedí permiso de platicar esta historia, por eso lo estoy haciendo. Y Jimmy por espacio de 2 años estuvo muy triste, sin la certeza y la seguridad de ver a su papito, a quien ama con todo su corazón. Y digo ama porque Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Así dice la Biblia. Lo ama con todo su corazón y desea verlo cuando Jesús se manifieste, ¿no? Y se desenfocó de Dios, se resintió, se llenó de dolor, pero es un dolor que nos platica que ha ido creciendo y creciendo y lo ha hecho esclavo, ¿no? El temor, resentimientos, culpabilidades. Y de repente nos encontramos con esta joya. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerda de Juan el Bautista. Y donde Juan el Bautista confronta a los religiosos y les dice, ¿por qué se bautizan solo para huir del castigo eterno? Y eso hizo eco en el corazón de muchos de nosotros cuando conversábamos en células, porque decíamos, sí, es verdad, a veces buscamos a Dios solo por esta actitud religiosa de huir del castigo eterno, pero no porque su gracia y su amor nos conmueva. Porque el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, es el que nos constriñe, el que nos impulsa, el que nos lleva a tomar decisiones que le honren y le exalten y sean visibles en nuestra manera también de vivir. Entonces nos decía Jimmy que este mensaje que vino a traer el Rey de Reyes le libera, porque no es un mensaje religioso que te invita a ritos que pudo el papá o no pudo el papá haber llevado a cabo, o oraciones que pudo haber dicho o que no pudo haber dicho. Jesucristo dice, cambia de manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el hecho de muerte, el papito de Jimmy pudo recibir al hijo que lo había ofendido tanto, que lo había llevado incluso al hecho del dolor, y le dijo, hijo, te perdono con todo mi corazón. Y eso es una conversión al reino de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Jimito lloraba de alegría, de gozo, y tiene 2 semanas libres. Por eso, cuando leemos en la Biblia, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libres, es más que cierto en la vida de un discípulo. Por eso en Semilla enfatizamos en la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, con la cual Jesucristo edifica su preciosa iglesia. Y este es el mensaje del evangelio. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y que esta sea la evidencia, no un rito, no una oración, sino un cambio de actitud en relación a darle la bienvenida al reino de Dios y al Rey de Reyes a tu vida. Bien, Jesús ha llegado también con un equipo. Verso 18, ¿lo leemos? ¿Me acompañan? Jesús ha llegado con un equipo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, o caminando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. ¿Quién vio a quién? ¿Los hermanos a Jesús o Jesús a los hermanos? Subrayen, tomen nota.
Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Nuevamente, no fueron los hermanos los que vieron a Jesús. Fue Jesús quien vio a sus hermanos y te ve a ti y me ve a mí y nos llama. Fue encontrado el Señor de personas que no preguntábamos por él. Jacobo, hijo de Zebedeo, sigo leyendo en el verso 20, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, subrayen al instante, la barca y a su padre le siguieron. Qué emocionante, ¿verdad? Yo puedo recordar el día que Jesús me dijo, sí. Y fue el momento más precioso de toda mi vida. Y miren, he vivido momentos muy preciosos y estoy viviendo en este momento uno de los más hermosos momentos. Abrir la palabra de Dios junto a las personas que son mi familia, a quienes amo profundamente. Pero vaya momento. Ese momento cuando Jesucristo te mira a los ojos. Increíble momento. Gracias, amor. Voy a continuar, no vayan a pensar que se cayó el evento ni cosa semejante. Pero necesito un espacio. Bien. Existen notables diferencias entre la relación de Jesús con sus discípulos y la relación de cualquier otro rabí o maestro con sus discípulos en aquella época, según la literatura judía, y me estoy refiriendo a este libro de tradiciones judías llamado Mishnah. En primer lugar, el discípulo tenía el derecho de escoger a su maestro, repito, en la tradición judía, y su lealtad no era necesariamente para el maestro, sino, como era de esperarse, bueno, su lealtad era para la ley. En el caso de Jesús, es Él el que nos escoge, es Él el que nos llama, el que nos ve y nos llama. Y nos llama a seguir no un conjunto de reglas, un conjunto de ritos, un conjunto de tradiciones, nos llama a seguir a una persona, a Él mismo. El discípulo de Jesús es leal a Jesús por una sencilla razón, porque Él es la verdad. La verdad no es un concepto, es una persona. Y se llama Jesucristo, que te invita personalmente, que le conozcas. La verdad, eres la verdad que nos liberta de la mentira. ¿Y cuál es la más grande mentira? Pensar que la vida se trata de ti, que tú eres la causa y la razón de tu propia existencia. Qué mentira tan grande nos ha vendido el engañador. En segundo lugar, también los discípulos de algún rabí en el tiempo de Jesús podrían buscar a otro más preparado cuando ellos lo consideraran necesario. Pero en el caso de Jesús, él no busca voluntarios ocasionales, sino él busca seguidores incondicionales, dispuestos a vivir sus vidas por la causa y para la causa de su maestro. ¿Eres discípulo? ¿Eres discípula de Jesús? En último lugar, la enseñanza de Jesús no busca llenar nuestros oídos, no busca llenar nuestra cabeza, no busca hacernos cuchicuchi y divertirnos, no busca darnos la información correcta. La enseñanza de Jesucristo, tú la puedes ver con claridad en este llamado. Entre muchas otras cosas, su invitación es a la acción. Punto. ¿Cómo conoces a un discípulo? Por sus frutos, dice Jesús. En otras palabras, es evidente, porque Jesús no llama a pensar de cierta manera, Jesús te llama a actuar. Que el actuar es la manera visible de expresar tu fe en Él. Y
la bienvenida a su reino. Así es de que su llamado es un llamado a la acción, a dejar nuestra comodidad, nuestros propios intereses y sumarnos a la extensión de su reino, convirtiéndonos en pescadores de hombres. ¿Quiénes han cursado el discipulado de navegantes que me puedan decir? Otra pregunta para la trivia de la próxima semana, querido Rob. ¿Se acuerdan de causa y efecto en el libro de navegantes? La causa que es, vengan en pos de mí, y el efecto, les haré pescadores de hombres. El ser pescador de hombres, el sumarnos a la tarea de dar a conocer a Jesucristo, el predicar su palabra, no es algo alternativo de personas que tienen el don o no tienen el don, es una causa y efecto. Eres pescado, te conviertes en pescador. Vienes en pos de Jesús, te conviertes en pescador de hombre por una sencilla razón, porque es su mandato, porque ese es su llamado a la acción. Y entonces viene con un equipo, y ese equipo somos tú y somos yo. Jesús ha llegado con un plan, con un mensaje, con un equipo, tú y yo. Y para finalizar, Jesús ha llegado con su propio estilo. Oh, que cómo me encanta su estilo. Y qué ignorado es por los seres humanos, particularmente por los religiosos como yo. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí está el proyecto de ministerio del Señor. Enseñar, predicar, sanar. Ve el verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente. Y aquí hay 4 puntos cardinales que Mateo usa para describir que venían a él de todas partes, del noroeste, noreste, del suroeste, del sureste. Galilea, Decápolis, Jerusalén y de Judea, del otro lado del Jordán. Enfermos, afligidos, atormentados, endemoniados y aún personas con capacidades especiales fueron aquellas personas que recibieron en primer lugar las buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Algo que ya Mateo, por cierto, había anticipado en su prólogo. Lo recuerdan en relación a que Jesús es un Mesías para los que no son, para los que no pertenecen, para los que no tienen, para los que a los ojos de los seres humanos no tienen valor, pero que delante de Dios son preciosos, hechos a su imagen y semejanza, justo por quienes Jesucristo derrama y decide entregar su preciosa vida para ti y para mí. Jesús es el Mesías de todos, para todo el que le reciba y para todo aquel que crea en su nombre. Enseñar, ya lo decíamos, predicar y sanar también con el poder de su palabra. Qué hermosa manera de comenzar su ministerio y qué bendición para nosotros, familia preciosa, es que continuemos su ministerio haciendo énfasis en esto, en enseñar, en predicar y en ser testigos de cómo su palabra sana enteramente la vida del ser humano. Esta preciosa escena de compasión, y este es como mi último pensamiento, a donde hago referencia acerca del estilo de Jesús, precioso estilo. Esta escena de compasión, ¿puedes imaginarla? Venían a Jesús estas personas con dolencias, con enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Esta preciosa escena de compasión y misericordia es el preludio, escuchen esto, perfecto para el sermón del monte, porque el sermón del monte es donde Jesús tiene demandas súper radicales para sus discípulos. Al escucharlas, muchos creyentes de todas las épocas, eruditos incluso,
Han llegado a pensar que el énfasis de Jesús, considerando solo el sermón del monte, está más puesto en las obras, pero continuando con la narrativa de Mateo, este pasaje es una joya porque dentro de la narrativa de Mateo, Jesús en el sermón del monte no te pedirá nada que él no haya hecho por ti. Y este es el estilo de Jesús. Este es el estilo de Jesús que muchos religiosos aún el día de hoy desconocen. Porque hoy pretende el ser humano darle algo a Dios para recibir de Dios otro tanto a través de, no voy a entrar en detalles, pero cuántas cosas pudiera ofrecerle el hombre a Dios en medio de liturgia religiosa, en medio de ritos, pensando en que Dios puede ser deudor del hombre. Dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie, que todo es de Él, que todo es por Él, que todo es para Él. Su estilo es precioso. Él no te va a pedir nada que no haya hecho antes por ti. Y dice el apóstol Juan, aquel que remendaba redes y que después se dedica a remendar corazones a través de sus preciosas cartas, de su evangelio y aún de su libro Apocalipsis, nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros nos encontraremos con demandas durísimas en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, el sermón de la montaña, el sermón del monte, pero le amaremos en esos capítulos porque al final del capítulo 4 le vemos identificado con nuestra necesidad y sanando todas nuestras dolencias y siendo el Mesías de todos. El mandato que nos da Jesús se basa pues en el regalo que Él mismo nos dio ayer. Y ese es el estilo de Jesús. Él inicia y nosotros nos toca responder. Semillosos, grabémonos esto. Dios es el iniciador siempre. Y todo lo que tú puedas hacer por Él y para Él será una respuesta de lo que Él ya, para la gloria del Padre y por el gran amor con el que nos ha amado, ha hecho por ti y por mí. Oramos. Dios hermoso, oh, qué emocionante ver el principio de tu ministerio, Señor, qué emocionante. Y ese reino no se ha ido, Señor, porque tú estás presente en nuestros corazones, en la persona de tu Espíritu Santo. Eso dice tu palabra. Tu gloria, Señor, de tu gloria está llena toda la tierra, Señor. Y ahora nos toca a nosotros como agentes de tu reino llenar tu tierra de tu conocimiento. Qué invitación tan fuerte, qué invitación nos haces ahora y te hace Dios a ti. Sígueme y te haré pescador de hombres. La invitación de Jesús para ti en esta ocasión no es a seguir una doctrina, a afiliarte a un grupo, una comunidad religiosa, es a seguir a una persona, es a Él, a entrar en una relación de dependencia, de amor, de fe y confianza en la persona de Jesucristo a través de su preciosa palabra. ¿Por qué no le dices al Señor Jesús, Señor precioso, no sabía qué tan grande era tu amor, qué tan poderoso era tu amor, qué tan bajo era tu amor, Señor, hasta venir a buscarme y encontrarme, Señor, en mi necesidad y en mi oscuridad, Señor. Qué profecía tan increíble, Señor. Qué lugar de tinieblas donde he vivido tanto tiempo, Señor, se llena de tu luz, Señor. Creo que tú eres Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el Salvador del mundo. Señor, deseo seguirte con todo mi corazón. Ayúdame, Señor, a conocerte a través de tu palabra. Gracias por estas conexiones hermosas, donde puedo, Señor, aprender a leerla más, aprender a escuchar tu voz. Ayúdame a conocerte, Señor, a seguirte y a servirte en los lugares más oscuros, Señor. Y que estos se llenen de tu luz admirable, Señor. Y cuando regreses, me encuentres ocupado, Señor, en tu obra. Oramos los semillosos esto y más en tu precioso nombre. Quienes decimos así sea. Amén.